Hola a todos, estamos una vez más de vuelta en esta sexta temporada de Si yo te contara, que ya sin darnos cuenta llevamos avanzando bastantes capítulos y no nos damos cuenta porque los invitados y las invitadas mantienen el nivel y las conversaciones se pasan muy rápido. Y eso es precisamente lo que va a pasar hoy también. Venimos a hablar de liderazgo inclusivo, de diversidad y cómo iniciativas de Moms Co están transformando la cultura organizacional. Vamos a hablar de ser madre en el mundo laboral. Es un temazo que después de estas 6 temporadas todavía no habíamos tocado. Así que vamos a meter cabecera y comenzamos. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues hoy nos visita Agustina Palmieri. Bienvenida, Agustina, ¿cómo estás? Muy bien, Yanire, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Pues a ti por estar, porque creo que nos vas a hablar de cosas muy interesantes y muy necesarias que merecen altavoz. Así que gracias por dedicarnos este ratito, porque creo que vamos a aprender y nos vas a hacer reflexionar mucho, seguramente. Para aquellos que no conozcáis a Agustina, ella es experta en liderazgo inclusivo, diversidad y cultura organizacional y, como he dicho, también cofundadora de Moms Co. Y además de eso, también es una amante del voleibol, le gusta jugar al voleibol y lleva jugando muchísimo tiempo y es bailarina de salsa en su tiempo libre. ¿Verdad, Agustina? Un combinado de todos somos, dentro y fuera. Somos un poco todos, somos un poco de todo lo que formamos, pero evidentemente tenemos tiempo libre y nos gusta aprovecharlo, entre otras cosas, pues con estos hobbies, ¿no? Pero Exacto. bueno, centrándonos más en el ámbito profesional y en lo que nos atañe hoy. Agustina, sobre todo tú estás especializada en el liderazgo inclusivo. ¿Cómo ves la situación actualmente del liderazgo y de la mujer en el papel de los líderes, sobre todo en España, porque es donde estamos, pero en general, en el mundo? Bueno, es un tema importante el papel del liderazgo hoy, ¿no? Porque creo que el reto, todos somos conscientes, creo que ha pasado, bueno, yo llevo, por ponerte un poquillo más en contexto, yo llevo 16 años en recursos humanos. He estado en corporaciones, en Toyota, en el sistema Coca-Cola, 8 años últimamente. Y, y lo que creo es que ha habido una evolución en entender que la diversidad es un hecho. O sea, nadie se tiene que inventar nada, está simplemente allí. Y creo que el reto ahora pasa por ser cada vez más inclusivos con esa diversidad y gestionar esa diversidad, que creo que es lo que hoy por hoy nos desafía a todos porque cada vez más, sobre todo desde recursos humanos, tenemos como esta necesidad para generar un impacto mayor de segmentar, ¿no? Hoy estamos hablando de neurodivergencia, estamos hablando de maternidad, paternidad, estamos hablando de capacidades diferentes. Hay como en la evolución del liderazgo, esto de entender realmente qué equipos estamos, con qué equipos estamos trabajando y cómo podemos hacer que este tiempo que invierten en el trabajo sea un tiempo en el que ellos pueden desarrollarse personal y profesionalmente, pero con un bienestar, bueno, es el espíritu del podcast, ¿no? Pero cómo podemos hacer que estas personas que tienen diferentes situaciones, habilidades y tal, se sientan de la mejor manera. Creo que el reto para el liderazgo es este y veo que en algunas empresas lo han pillado rápido. Al final el liderazgo es cada líder, pero bueno, sí que Recursos Humanos ha cogido el guante de esta necesidad, pero bueno, queda camino por recorrer, todavía nos queda el liderazgo un poco oxidado que trabaja por lo que entendíamos antes, ¿no? Por alto rendimiento de los colaboradores. Ujú. Esto que siempre hablamos de las largas horas o jornadas, de esta disponibilidad absoluta del colaborador, de todo esto que es un modelo que ya no encaja y que hace que el talento vaya rotando cada vez más, saltando de organización en organización, buscando su lugar donde pueda sentirse más a gusto. Mm. 100%. Al final, cada vez la flexibilidad, sobre todo dentro de esos beneficios, creo que la flexibilidad es uno de los beneficios que últimamente más se busca, tanto en formato teletrabajo como trabajo híbrido, frente a esa presencialidad, ¿no? Que ya pues cada vez a menos gente le gusta, pero también sobre todo esa flexibilidad de horarios, de poder parar al mediodía para ir a buscar a tu hijo o poder entrar antes o después también precisamente por, bueno, por tu hijo o por cualquier otra de las cosas, ¿no? Que tengamos
que tengamos necesidad. Entonces, cada vez es más importante. Creo que las empresas cada vez lo están viendo más y no están teniendo más remedio que adaptarse, pero bueno, todavía nos queda un camino importante que recorrer. En ese Sí. sentido también considero, se tiende a pensar, y me gustaría que tú me dijeras un poco, pues, o bien con datos o bien con tu experiencia, Agustina, que normalmente una de las grandes razones por las que se necesita flexibilidad es pues esa adaptación a la familia, ¿no? Pues bien hijos o personas mayores a cargo o bueno, pues incluso hacer la compra y mantener la casa en pie y muchas veces pues esa obligación o esas necesidades sobre todo suelen recaer en el tejado de la mujer, ¿no? ¿Esto sigue siendo una realidad o es una cosa que poco a poco nos vamos quitando? Me encantaría decirte que no. Me encantaría decirte que no, pero, y vamos a hablar aquí porque creo que gracias por la pregunta porque es muy importante. Hay como una distancia entre los datos reales que tenemos sobre cómo está el estado de situación y la narrativa que hay alrededor de esto. O sea, hay mucha narrativa de que, sobre todo porque es cierto que hay padres que están mucho más involucrados con la crianza y con el reparto de tareas y tal, pero hoy los datos son duros. Hoy los datos muestran que la brecha es muy grande y si quieres te comparto algunos datos muy puntuales de la brecha en conciliación que no sé si conoces Closing Gap. Ellos hacen una labor fantástica viendo las brechas de género en distintos ámbitos y tenemos más de un 50% todavía de brecha. Mira, te diré el dato puntual mientras seguimos conversando porque creo que es importante ser muy exactos con los números para que todos confiemos de las fuentes porque hay un trabajo detrás brutal. Mira, la brecha de conciliación la tengo aquí, está en un 63%. Esto significa que por ponerlo en caso, que yo siempre cuando doy clases o hago talleres sobre esto, eh, lo pongo en ejemplo más tangible. Tenemos una Laura y un Juan, y la Laura de turno hoy por hoy invierte 3 horas más, 3,2 horas más en tareas de cuidado y del hogar. Entonces, esto significa que el Juan de turno tiene un montón de tiempo más disponible para otras tareas como el desarrollo profesional, el estudiar, el descanso, todas cuestiones que son importantes y vitales. Hoy por hoy tenemos esa brecha. Por suerte, esto no sucede en cada familia y sí que se ve, por ejemplo, en este informe que si queréis después os dejo algunos links para quienes estén interesados puedan profundizar un poco más. Sí que se ve en la evolución, ellos hicieron un informe hará 6 años creo, que traqueaban un poco los mismos parámetros y se ve que en el reparto de tareas en el hogar sí que ha habido una evolución, pero en tareas de cuidado puro y duro seguimos teniendo una brecha que lamentablemente, y uno de los temas que a nosotros nos atraviesa y por lo cual trabajamos en esto, quita a muchas mujeres del mercado laboral. Hoy por hoy tenemos datos del 55% de las mujeres que a partir de la maternidad cambian su carrera. Y esto es algo de lo que tenemos que hablar, es algo que podemos colaborar. Yo estoy convencida de que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, tanto en las organizaciones para realmente acompañar esta realidad, como en las madres ayudándolas a capitalizar, y padres también, a capitalizar todos los aprendizajes de esta etapa vital. Pero bueno, la realidad de hoy es que en la mayoría de las familias seguimos teniendo, hay algunos investigadores que le dicen la losa de hormigón en la cabeza. Ujú. Y bueno, hay que trabajar con ello. Yo soy una convencida de que tenemos mucho por hacer, pero hay que trabajar con ello. Mira, justo ahora esta semana se presentaron los resultados de un informe. Yo soy parte de una ONG, te contaba antes de comenzar el programa, que se llama Make Mothers Matter. Y estuvimos en Bruselas, en el Parlamento Europeo, presentando los resultados del informe del estado de la maternidad en Europa. Y cuando ves el mapa de Europa, bueno, la maternidad, sobre todo en temas de carrera, está muy penalizada, España está dentro de los puntos más rojos. Tenemos más de un 70% de las mujeres que tiene la famosa carga mental, eh, que lo experimentan y que tienen temas de salud mental. Entonces, eh, siempre digo lo mismo, es relevante para el negocio porque necesitamos mujeres en posiciones de dirección,
necesitamos mujeres, tenemos la presión de Europa sobre llegar a reducir la brecha de género en determinadas posiciones, pero se nos están yendo. Una parte alta de las madres se nos está yendo y son mujeres que podrían ampliar esa base de talento disponible para seguir ascendiendo. Entonces, es un tema que, como comentábamos, no está aún suficientemente en la mesa de las organizaciones y de recursos humanos, pero a la corta tendría que estar, tiene que estar, porque hay un problema demográfico también muy, muy sensible que hay que abordarlo de una manera u otra. Ujú. Agustina, hablabas de la losa de hormigón, luego por supuesto está el muy conocido techo de cristal. Correcto. em, y esto que comentas, ¿no? De que las mujeres muchas veces después de la maternidad, pues su situación laboral pues no crece como debería, ¿no? O se paraliza. ¿Alguna, o sea, consideras que es hay algunas que serán por razones de propia convicción, de que de que así lo han decidido, pero también en muchas ocasiones el propio sistema les echa, ¿no? O les deja a un lado porque no tienen tiempo, porque están en otra cosa, ¿no? ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Qué porcentaje o cómo podemos hacer? Mira, lo primero que se me viene a la cabeza cuando me haces esta pregunta es, em, y es un poco lo que yo aspiro para mis hijos y para mi hija puntualmente, hablando de tema femenino, es que ella elija o no, elija si quiere ser madre o no, libre de el condicionamiento social, que realmente puedo decir, oye, me apetece o no me apetece, pero sin todas estas creencias que tenemos alrededor, toda esta sociedad que nos condiciona y el sistema laboral que hasta ahora, uno de los problemas, y era lo que hablábamos en el Parlamento el día lunes, uno de los problemas más grandes es que seguimos teniendo una brecha salarial, que esta brecha salarial hace que la decisión lógica en las familias sea que el que tiene el salario más bajo se dedique más al cuidado. Esto es Hmm. lamentable, pero es lógica. Entonces ahí se nos penalizan las mujeres porque todavía esta brecha existe. Por suerte, no en todas las organizaciones y tal, pero el 17% no nos lo quita nadie. Entonces, como quedan tantos años para cerrar esta brecha, ahora no recuerdo, pero creo que eran, mira, te lo diré con datos para no, quedan 17, sí, quedan, acá dice 17, tenemos un 17%, 17,1, y claro, quedan más de 20 años, 37 años, aquí está el dato, 37 años para cerrar la brecha. Entonces, mientras esto sea una decisión lógica para las familias, pues las mujeres ahí nos quedamos en casa cuidando. El tema es que a muchas nos gusta nuestra carrera. Entonces, lo importante es ver dentro de la situación familiar qué es lo que más podemos hacer en situaciones donde no tenemos este extremo de diferencia salarial entre hombre y mujer, es cómo acompañamos a las mujeres que sí quieren reinsertarse y si quieren continuar con su carrera, a trabajar con algo que es muy nuestro de las madres y que es un pendiente de desarrollar, que es una confianza distinta. Da la sensación, como efectivamente es un corte en la cara, es un corte, porque estás fuera del trabajo un tiempo, algunas el mismo tiempo que sus parejas porque se toman al mismo tiempo, otras que extienden, el 90% de las extensiones se las toman las madres. Entonces, ese impasse de tiempo, cómo lo entendemos, cómo lo procesamos las mujeres, muchas veces es desde un lado de culpa, desde un lado de, eh, bueno, sentimos que no estuvimos haciendo nada durante todo ese tiempo productivo para el mundo del trabajo. Y yo soy una convencida de que la maternidad y ese tiempo sobre todo es una escuela de habilidades brutal. Hablemos de resiliencia, hablemos de empatía, hablemos de foco, de determinación. Todas estas cosas, al final, el tiempo que estamos de baja, estamos desarrollándonos como personas. Y el mundo laboral y el mundo personal se juntan en la misma persona. Entonces, si podemos darle una vuelta de tuerca a la narrativa y empezar a poner en valor y ayudar a las madres a que, oye, esto que nos sirve en la vida personal también nos sirve en la vida profesional y viceversa. Muchas habilidades, yo siempre digo que
yo he salido de Toyota, pero Toyota no salió de mí. Sigo Ujú. gestionando mi casa como súper estructurado y súper eficiente porque es lo que me da más tiempo y me permite llevarlo mejor. Pero todos tenemos aprendizajes en nuestra carrera laboral que podemos aplicar en casa y viceversa. Creo que hay que amigarse un poco con estos dos mundos y ayudar a las organizaciones a que, bueno, ayuden a las madres y a los padres a poner esta etapa en valor porque estarán mejor. Y al final sabemos que es un beneficio económico el bienestar de los colaboradores dentro de las organizaciones, ¿no? Claro. Claro, porque al final bueno, voy a hablar de mujer porque estamos hablando de mujeres, ¿vale? Evidentemente yo sé que también hay dentro de esta ecuación, entran en muchas ocasiones hombres, ¿no? Pero cuando una mujer vuelve de una baja de maternidad, que bajo mi punto de vista, y eso que yo no he sido madre y no lo he vivido, creo que es muy corta, ¿vale? Porque el bebé todavía es muy pequeño. em, o sea, tiene que hacerse cargo de muchísimas cosas ya emocionalmente hablando, ¿no? Y que su situación, o sea, desde el último día que estuvo en la oficina hasta el primer día que ha vuelto, han pasado muchísimas cosas en su cuerpo, en su vida y en todo su alrededor. Su vida es una cosa totalmente diferente. Entonces, yo entiendo que Sí, poniéndome en esa situación que no he estado, repito, entiendo que emocionalmente y que en general es totalmente imposible que se vuelva todo a la normalidad. Pero creo que también, precisamente, las empresas tienen esa obligación, o bueno, tampoco obligación, pero deberían tener esa responsabilidad para con esas personas que están volviendo de adaptarse y de que, bueno, pues vale, han estado un tiempo ausentes por una razón, además muy positiva, necesitamos que vuelva, pero no que vuelva y vamos a dejarle tranquila en una esquina mientras nosotros seguimos haciendo todas nuestras cosas, ¿no? Tener que ir poco a poco, pues involucrándola en todas las decisiones y en todas las cosas en las que anteriormente, si no hubiese sido madre, también hubiese estado dentro. Eso es mucho mentalidad, ¿no? sí, aquí creo que hay dos temas muy claros. Primero, y como tengo esta, este background tan de empresa, creo que tenemos que mirarlo como un beneficio al final. Si nosotros gestionamos a una madre que se va de baja o un padre ahora, porque mira, también me está pasando mucho que trabajando, nosotros damos clases en las universidades, en Executive Education, porque estos son temas que para la gente que quiere seguir avanzando puede mal gestionado llegar a ser un límite, ¿no? Y uno de los temas que siempre hablamos es que es más costoso para la organización mal gestionar una baja de maternidad, porque tiene todo el componente psicológico y fisiológico, pero también de la paternidad. O sea, una madre, por ejemplo, que se va de baja con un ambiente que no ha sido el adecuado, seguramente en los últimos meses, hasta que le toque la baja o que deba cogerla, no estará igual de productiva y seguramente vuelva peor o no vuelva, como cualquier proceso vital, pero en este caso hablamos de la maternidad, ¿no? Pero cualquier cosa que es tan trascendente para la vida de la persona, si la gestionamos mal, y ahí volvemos al tema del liderazgo, ¿no? Qué importante poder planificar la baja de la madre con la madre. O sea, ¿quién mejor que la madre puede saber la necesidad del puesto y ayudarte si le involucras desde el principio a hacerlo mejor? Eh, Perdemos dinero, las organizaciones porque las mujeres, muchas deciden no volver porque no han hecho bien el proceso de salir de baja maternal. Esto es uno de los temas que nosotros trabajamos mucho en empresas porque no se ve y volvemos al tema del silencio. Muchas madres nos cuesta hablar de estos temas en las organizaciones porque queremos que no se nos note la maternidad. Volver y como tú decías, como si no pasara nada. Pero pasan un montón de cosas que mejor gestionarlas que meterlas debajo de la alfombra. ¿Sabes? Y hablando con muchos padres sobre este tema, es cierto que aún, y esto fue un tema que también lo hablamos con María Andrés en el Parlamento Europeo, aquí en el Parlamento que ella es la presidenta del Parlamento en España, y un tema es que viene avanzando la legislación, y la legislación ahora mismo eh, nos está ayudando a equiparar las bajas, nos está ayudando a equiparar las bajas, pero claro, si la cultura organizacional no lo habilita a los padres a tomarse esa baja con tranquilidad, porque están empezando a sentir una cierta penalización, tenemos el mismo problema. O sea que Estado, organizaciones
Y las personas tenemos que, si realmente queremos solucionar esta causa, tenemos que trabajar juntos, porque por más leyes que hayan, si la cultura de las empresas no acompaña a las familias, no se resuelve, ¿sabes? Entonces, viene un poco por ahí. Entonces, ¿te contesté la pregunta o me he enrollado? Me Iba has por ahí, ¿verdad? contestado. Sí, me has contestado la pregunta. Bueno, precisamente tú eres la fundadora de Co. Eh, Cuéntanos un poco qué propósito tiene esta organización y cuáles son las acciones que hacéis en vuestro día a día para ayudar a las mujeres en las compañías. Mira, nosotros trabajamos como en dos frentes. Primero, ayudamos a las organizaciones a darse cuenta eh, qué grado de problemática tienen. Hay algunas organizaciones que, por suerte, me he encontrado algunas, son pocas, pero por suerte existen algunas, que lo gestionan mejor de lo que pensaban. Porque aquí son datos. O sea, qué cantidad de mujeres vuelve, sobre todo después de la paternidad, de la maternidad, al, cuántas siguen avanzando en su desarrollo de carrera, cuántas reducen, cómo están esta franja o este segmento, cómo está a nivel bienestar dentro de la organización, que hay Ujú. KPIs y hay cosas. Entonces entendemos desde la organización cómo está este segmento y sobre todo en función de ello les ayudamos a entender dónde está el punto crítico, porque por ahí tenemos este tema en que no vuelven, o por ahí tenemos que más adelante en su carrera se terminan yendo porque no pueden conciliar, o todas tienen una necesidad de hacer una reducción de jornada, que es derecho laboral, pero bueno, es porque no lo estamos haciendo bien, es porque no tenemos suficiente flexibilidad, hace falta, incluso teniendo estas reducciones de jornada, la empleada está bien, porque muchas veces pasa que tenemos simbólicamente la reducción de jornada, pero nadie la respeta, que esto es otro drama. Entonces tenemos que ayudamos a la empresa a entender cómo está la situación y qué nivel de problemática tienen y trabajamos con las madres en todo lo que es mentalidad y desarrollo de talento en este momento crítico. Uno de los puntos que a mí más me apasiona trabajar porque creo que es bellísimo es esto de cómo capitalizar las habilidades de la maternidad y la paternidad a la vuelta Claro. o no solo a la vuelta, con hijos adolescentes, que esto es como que pareciera que la maternidad y paternidad solo nos ocupa cuando tienen 3 4 años o bebés, pero tenemos padres y acompañamos padres de hijos adolescentes que están en un momento difícil, con otro tipo de necesidades, pero que también necesitan ese espacio. Así que bueno, trabajamos un poco en estas dos líneas. Mucho con el, las personas y también desde la estructura para que sea una estructura realmente inclusiva. También trabajamos con los líderes para, como esto que comentábamos anteriormente, trabajemos los sesgos, trabajemos cómo poder acompañar esta realidad de una manera distinta. La mayoría de los líderes en las empresas grandes ya tienen formación en diversidad e inclusión. Mm. Lo que falta agregar es, oye, prestemos atención a esta realidad. Porque sí, tenemos mucho de diversidad de culturas, que está muy bien, que es súper importante, diversidad de talento con necesidades especiales más tipo de la parte de Neurodivergencia, neuroanalítica, sí. neurodivergencias y tal, pues hablemos también de la maternidad y la paternidad porque nos está llevando a que perdamos talento. Entonces, un poco por esas dos ramas. Y aparte, más como porque nos interesa la problemática a nivel general, nosotros colaboramos con ONGs que trabajan esta problemática y buscamos datos, trabajamos con otras organizaciones para ver de qué manera podemos actuar de manera conjunta y bueno, vamos por todos los sitios. Hablabas también, Agustina, de esas nuevas habilidades que surgen, ¿no? A raíz de ser madre o ser padre, ¿no? Porque al final eso, pues, si todo cambia a tu alrededor, tú también acabas cambiando. ¿Cuáles son esas habilidades más así que se pueden destacar cuando una persona, pues, eso, es padre o madre? Mira, antes que entrar a eso, hago una salvedad porque el otro día en una clase alguien me lo dijo y me pareció, en un taller que hicimos, alguien lo mencionó y me parece que es así. A nosotros nos ocupa maternidad y paternidad, pero es cierto que al final cada uno se desarrolla
por donde le lleva la vida. Y tú preguntabas por hobbies, yo conozco muchos atletas que tienen ahí su mundo de desarrollo que después son unas máquinas del tesón, de la determinación, del trabajar por objetivos. Quiero decir, nosotros nos ocupa maternidad y paternidad porque es una escuela brutal, pero seguramente que quienes no sean padres no es que sean peores profesionales. Por supuesto, faltaría más, Esto por supuesto, por me encanta supuesto. aclararlo porque a veces se me ofenden cuando yo solo hablo de este tema y creo que es importante para que cada uno le saque el jugo a su experiencia vital. Lo que es cierto es que este tipo de experiencias que ocupan toda nuestra vida, porque no puedes dejar de ser padre cuando estás en el trabajo y viceversa, eh, por cuento un poco lo mío, pero un poco también lo que estamos ayudando a visibilizar. Nosotros tenemos dentro de nuestra plataforma tenemos un espacio que se llama Motherhood Bonus, en el que faltan referentes de líderes, mujeres, madres, que expliquen cómo lo han hecho. Entonces nosotros lanzamos una saga de comunicación en la que vamos entrevistando a mujeres líderes que han logrado conciliar o han buscado las estrategias para hacerlo de la mejor manera posible, porque nuestra idea es que tengamos cada vez más role models. Para que no sea tan, o sea, que esa decisión de si quiero ser madre o no quiero ser madre, la hagamos teniendo referentes de quienes deciden no serlo y está muy bien, o quienes lo han logrado hacer y qué estrategias han usado. Entonces ahí hablamos cada mes de distintas habilidades y las que me van contando las madres y profesionales con las que trabajo, sobre todo tienen que ver con la determinación y el foco. Es como cuando nos aumenta la cantidad de cosas a gestionar, podemos decir como que se nos va la tontería, ¿sabes? No tengo todo el tiempo del mundo, tengo estos recursos y aquí voy. Entonces es como que surge muy marcado esto, a por ello y lo tengo que sacar de encima en este momento y lo hago y chimpum. Esta es una de las habilidades que más escucho de las bocas de las madres y padres. Luego, la empatía. Eh, realmente es un ejercicio maternal y paternal de paciencia absoluta, que muchas veces la perdemos, pero es escuela al fin, de una empatía que nos hace llegar al mundo del trabajo con otra visión, porque no nos queda otra que empatizar en casa y quieras o no, eso es algo que ya te va quedando dentro. Entonces, qué bonito poder sacarlo y poder usarlo, ¿no? También hablábamos, bueno, de foco de determinación, hablábamos de eficiencia y de comunicación. Eh, cuando, sobre todo con hijos pequeños, pero también adolescentes, que es otra etapa bastante crítica, el ejercicio de ser asertivos y de lograr influir o convencer de ciertas cosas, no nos lo quitamos cuando llegamos al mundo del trabajo. Y es algo que yo siempre digo, es una escuela de aprendizaje, la maternidad y la paternidad, que no nos deja faltar a ninguna clase, porque tenemos que mantener vivos seres humanos. No puedes no negociar la ida a dormir de tu hijo o lo que sea. Entonces esa habilidad de negociación está en ti, cómo podemos hacer, y esto trabajamos nosotros a diario, cómo podemos hacer para que este profesional, madre o padre, vuelque esa habilidad al mundo del trabajo y aumente su bienestar y aumente la colaboración para las organizaciones. Hay muchas más, pero sí, aquí me voy a pegar toda la tarde. Sí, bueno, hay muchas más al final también como personas, ¿no? Que al final cada uno también irá encontrando lo que más se pueda adaptar y lo que vaya aprendiendo, ¿no? Eh, todo eso también al final me lleva a pensar que también evidentemente hay una grandísima responsabilidad de las organizaciones que creo que después querría recuperar, pero antes de eso y unido a esto que me acabas de comentar, creo que también hay mucho empoderamiento y ya más allá de la mujer, porque al final siempre se está hablando, o sea, siempre como que se relaciona el empoderamiento con el empoderamiento femenino, que por supuesto, y creo que hablamos más de mujeres que de hombres, pero como tampoco quiero dejar a los hombres fuera, por eso que has dicho también de que puede haber ahí gente que no sé, que se sienta un poco ofendida, creo que también habla mucho el empoderamiento de la propia persona que está en el momento de la paternidad de que hay muchas veces que está muy cansada, muy cansado, que no puede con la vida, que tiene unas nuevas responsabilidades, una preocupación nueva que le va a acompañar hasta que se muera. No son muchísimas cosas en ese sentido. Sí. Entonces, creo que también es muy importante que
bueno, pues que de alguna manera encuentren ese empoderamiento y esa autoconfianza para poder volver al trabajo. Mira, y sí, como dices, es de hombres y mujeres, porque al final incluso hay un punto donde para los padres hay un rol bastante nuevo que todavía la sociedad se tiene que adaptar al rol del nuevo padre. Las mujeres es como que no pasa mucho que ven un padre paternando y ¡ay, qué bien! Y las Sí, mujeres lo llevamos haciendo toda la vida. como está haciendo su trabajo, la mujer está haciendo su trabajo, el padre es Pero como, madre bueno, mía, qué bueno es. en este camino, que hay un montón de padres que están queriendo romper esa estructura y encontrar su nuevo lugar. Sí, Entonces el empoderamiento, claro que sí, es fundamental. Y de las mujeres también, porque tras que nosotros veníamos menos empoderadas en general, es como que los hombres venían más empoderados, pero faltaba este hueco que todavía da igual, socialmente no estaba dado el espacio. Creo que ahora se está empezando a dar el espacio y ellos tienen que encontrar su sitio ahí. Ayudamos, trabajamos también con padres y formadores que los acompañan desde su lugar. Y en tema femenino, eh, sobre todo lo que yo veo trabajando uno a uno con madres es esta creencia, porque es creencia, nosotros trabajamos mucho con neurocientíficos y con todo el tema de desarrollo de habilidades puro y duro, y hay un malentendimiento que no está basado en la ciencia, porque nos dedicamos a estudiarlo, de que la mujer cuando es madre cognitivamente pierde habilidades. Y esto no es así. Hay algunos libros que después os puedo compartir que son interesantes, que estudian la materia. Se ha estudiado bastante poco del cerebro femenino en este momento, pero por suerte ahora se está empezando a estudiar un poco más. Y lo que nos muestran es que cómo cambia el cerebro con la maternidad es como una nueva adolescencia. Pero eso no es negativo. Quiero decir, hay una connotación negativa sobre ello porque se interpreta como que perdemos una capacidad cognitiva que decía anteriormente, pero objetivamente no se pierde capacidad cognitiva. Lo que sucede es que como es un momento de alto estrés, interpretamos, hay un libro que me gusta mucho que, que habla sobre, cuenta el ejemplo de Susana Carmona, que es una neurocientífica muy, muy relevante española sobre todos estos temas, y ella cuenta que tenía un momento de alto estrés laboral, entonces que fue, compró una tortilla de patatas, no sé qué, y salió del supermercado sin pagar. Si hubiera estado gestando o recién acabada de parir, le hubiera echado la culpa a la maternidad. Pero esto es algo que sucede cuando el volumen de cosas a gestionar es superior. Entonces hay que darle una vuelta. Yo soy una fanática de cambiar la narrativa y de educar en hablar con propiedad, porque las mujeres nos machacamos mucho en general, pero sobre todo a partir de la maternidad, porque tenemos creencias que están fundadas en algo que no es ciencia. Entonces es un buen momento para darle vuelta a algunos conceptos, reevaluarnos desde otro lugar y ayudar a empoderarnos. Y los padres lo mismo, porque la falta de sueño y todas estas cosas penalizan, pero como también está demostrado que España es uno de los países que tiene más consumo de pastillas para dormir. Y no todos los que las consumen son padres, para nada, para para nada. nada. Entonces, es como que nuestra cabeza tiende a enfocarnos en ese momento vital, pero los problemas de sueño lamentablemente acompañan a muchísima gente hoy en España. Entonces, bueno, ahí hay un mundo por trabajar y creo que es un buen momento para hacerlo. Y luego también entiendo que te encontrarás con muchas situaciones de mujeres que, pues, igual 3, 4 años de su vida los han, no quiero ya más decir paralizado, ¿no? Pero bueno, los han dedicado más a esa maternidad y han estado un tiempo largo ausentes de su puesto de trabajo y quieren volver. Y sobre todo ahora, en el momento en el que nos encontramos de transformación digital súper bestia, que las cosas cambian de un día para otro, pues el volver después de tanto tiempo, bueno, tiene que ser complicadísimo, ¿no? En ese Sí. sentido, cómo les ayudáis o qué pueden hacer? Mira, sobre esto hay un libro muy interesante que se llama The Broken Rock, Ujú. que justamente trabaja como es de McKinsey, de unas directivas de McKinsey que se han dedicado a estudiar
todo el tema del atraso de las mujeres en la carrera, y uno de los puntos que trabajan muy, muy en detalle es la maternidad. Y ellas dan algunas estrategias que para mí son interesantes, eh, como por ejemplo, nosotros lo trabajamos uno a uno, porque el caso de cada una es distinto, ¿no? En esto sí, que lo trabajamos por dentro de la organización para las que quieren acompañar, y si no por fuera, ¿no? Desde la consulta. Es muy importante preparar la reincorporación. Da la sensación como que nos preparamos mucho para el mundo del trabajo en general, ¿no? Como estudiamos esto, el otro, y pareciera que con la paternidad, maternidad hay ciertas cosas que las dejamos un poco al azar. Eh, otras, otras experiencias vitales, como por ejemplo los atletas, tienen una preparación, una conciencia en el proceso, esto, el otro, muy marcada. Y nosotros, con los padres y las madres, nos cuesta un poco poner ese rigor en mejorar los procesos y en adaptarlos para tener el mínimo posible de incertidumbre, de malestar. Yo creo que esto es algo que es un pendiente que nosotros tenemos, es ponerle un poco de cabeza a cómo estamos gestionando nuestra paternidad y nuestra vida laboral y maternidad, porque nos va a hacer sentir más cómodos. Básicamente el problema de vivir en modo alerta es que aumenta el malestar. Entonces, hay que prepararlo. Y la vuelta, la reincorporación al trabajo, sobre todo después de una baja prolongada, pues hay que trabajar un poquillo la mentalidad, hay que tener un buen plan de mirar un poco el mercado, cómo ha evolucionado, y mucha paciencia. Hmm. Mucha paciencia en la vuelta, porque será un reajustarse, pero muchas veces es más el cacao mental que nos hacemos de todo lo que será, que cuando empezamos a rodar, y la paciencia de las primeras semanas o los primeros meses. Hay algunas estrategias como a la vuelta hablar con 2 o 3 personas claves que te puedan ayudar en la transición. Antes de eso, sondea por dónde van los temas de interés. Hay una preparación que es muy sencilla, que puede ayudar a reducir el nivel de incertidumbre para la vuelta y aumentar el bienestar. Claro, justo eso también me venía a la cabeza, ¿no? La comunicación con la persona que se ha ido de baja por maternidad. Eh, claro, en una baja, en principio, la empresa no tiene contacto con la persona normalmente, bueno, o no tiene por qué tenerlo. Eh, no sé muy bien cómo formular la pregunta, porque es que te lo estoy diciendo yo desde mi más pleno desconocimiento, ¿no? Pero eso, No pasa nada, lo retomamos. es importante o es interesante que haya una persona, una figura de la compañía que mantenga ese contacto o que haga un seguimiento, o sea, tampoco mantener contacto de todas las semanas, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Pero bueno, pues que a lo mejor se le mantenga informada de determinadas situaciones o mantenga el contacto. Bueno, ¿cómo funciona eso? Porque claro, es complicado, ¿no? Depende mucho si son padres primerizos, si no. Como empresa no puedes hacerlo, porque la ley Sí, es bastante clara sobre ello. Lo que sí es cierto que, por ejemplo, a mí, en mi maternidad, yo no he perdido contacto con mi equipo, pero porque no me representaba una carga. No estaba en el día a día, pero yo no me he desconectado 100% porque me venía de gusto hacerlo. claro. Lo que pasa es que hay padres que no lo prefieren, y está bien, están en su derecho. Creo que ahí volvemos al tema de la importancia del liderazgo, ¿no? Hombre, si te van a llamar para darte tareas cuando tú estás tratando de hacer funcionar la lactancia, pues será difícil ponerte en mood, mantener con vida al bebé que acaba de llegar a la familia, pero es cierto que hay profesionales que no nos molesta seguir en contacto, incluso nos viene de gusto. Entonces, en ese caso, creo que es el rol del líder Entonces, muy bien. el detectar estas necesidades, e incluso es una conversación que se puede tener en la preparación a la baja. Oye, ¿tienes ganas de estar informado de algún proyecto que a mí me pasaba que habíamos sacado justo un proyecto que me hacía tremenda ilusión porque había trabajado 1 año y medio en ello, y bueno, no quería estar 100% desconectada? Pero creo que tiene que ver con el vínculo que construyamos con el colaborador antes de que se vaya de baja, y esos acuerdos que se pueden hacer eh, para que todo fluya mejor.
cuando hay una buena relación, por ejemplo, yo recuerdo que a mí yo no sentí que me hayan molestado durante mi baja o que me hayan invadido, pero sí que hubo 2 o 3 temas puntuales que la única que tenía esa información era yo. Claro. Entonces, para mí no fue demasiado violento ni tal contestar 3 minutos de llamada, y a ellos les resolví un montón de cosas. También creo que, y en esto insisto, cuando la madre se va bien o el padre se van bien, esa llamada al medio no es tan tremenda como si ya encima que se va mal, no sé qué, lo llaman. ¿Ves? Creo que tiene que ver con esto. Y por eso volvemos a la importancia del rol del líder y de la sensibilidad. Y creo que es algo que simplemente se puede acordar en esto. Sí, o sea, yo creo que es muy importante también eso, el conocer a la propia persona, a cómo es la persona y cómo se, pues eso, por su propia forma de ser, las necesidades y cómo va a encajar cada una de las situaciones. Y luego, por supuesto, también la cultura de la compañía, qué tipo de cultura es, cómo se encuentra esa persona dentro de la compañía y si bueno, pues si tiene sentido o no tiene sentido. Agustina, estamos ya terminando, es que se me ha pasado Volando. rapidísimo, es impresionante, pero sí que me interesa saber un poco, pues como hemos hablado de tantas cosas y creo que todavía podríamos hablar de muchas más, sí que me gustaría cerrar un poco con las tareas pendientes de muchas de las organizaciones españolas para con la maternidad en este sentido. O sea, un checklist, por así decirlo, de cosas que idealmente deberíamos tener todas las organizaciones españolas controladas en este aspecto. Mira, justo en nuestra web tenemos un checklist, porque Mira qué bien. de lo que se me viene más rápido a la cabeza, primero es mirar los datos, porque esto nos va a permitir dimensionar el problema. Y si vemos que no tenemos datos, es empezar a medir. Claro. O sea, el abrir la puerta a mirar los datos nos va a hacer ver el tamaño del problema. Si no tenemos datos, pues el desafío es un poquillo mayor. Si tenemos el dato, por lo menos tenemos una referencia para ir construyendo para adelante. Esto creo que es lo primero en cualquier proceso de recursos humanos, ¿no? Siempre miramos qué ha pasado y para dónde tenemos que ir. Y otro tema que creo que es importante es incluirlo en la estrategia de diversidad e inclusión. Así como, por lo menos tengo yo la experiencia de que año a año nos tenemos que poner creativos, ¿no? Los departamentos de desarrollo, de formación y tal, pues como tú decías, en estos 6 temporadas del podcast no hemos hablado de este tema. Y no porque no haya madres y padres en las organizaciones, sino porque no hemos hablado de este tema. Y si no hemos hablado de este tema, es otro punto del checklist, es, oye, ¿qué porcentaje de padres y madres tengo? Ujú. Igual es una empresa tecnológica nueva de estas startups que el número es muy ínfimo y no nos va a mover la aguja, pero igual es un porcentaje muy alto. Claro. Entonces, así como tú decías, trabajamos el empoderamiento en general, pues sabemos que la estrategia de recursos humanos cada vez es más a segmentar. Entonces, ir en ese momento de creatividad de último trimestre que estamos ahora, de qué hago el año que viene, pues veamos qué temas no hemos abordado. Y si no hemos abordado este tema, que lo digan los datos, que no lo diga yo. Pero creo que es importante priorizar. Totalmente, 100%. Bueno, pues ahí tenemos ese checklist. Más allá de eso, creo que nos has hecho pensar y reflexionar un poco sobre todo este asunto, que ya simplemente con dedicarle 45 minutos a escucharlo, ya creo que es un avance, ¿no? Por eso, porque hace muchísimo y muchísimas veces no se habla del tema. Así que, Agustina, te agradezco muchísimo tu visita y, por supuesto, la labor que hacéis de Moms Co, que creo que es muy necesaria. Ojalá en algún momento no lo sea directamente. Es verdad, que nos quedemos sin trabajo de esto y que nos tengamos que dedicar a la jardinería. Efectivamente, por ejemplo, sería lo ideal. Muchísimas gracias, Agustina. Ha sido un placer charlar contigo. Gracias a ti por el tiempo y lo seguimos escuchando. Gracias, Agustina, y gracias, por supuesto, a todos los que nos estáis escuchando. Somos Si Yo Te Contara, estamos en Spotify y en YouTube. Estamos en Instagram como Si Yo Te Contara Podcast y en LinkedIn como Singular Group. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Adiós.